Hola, hola, bienvenidos a este canal Verdades del día de hoy. Y pues hoy, como siempre, queremos saludarlos y decirles gracias por estar con nosotros, compartiendo un segmento más y un episodio más de Aprendiendo en la Adversidad. Y como siempre, tenemos un testimonio poderoso que siempre dé la gloria a Dios, porque es lo que queremos traer a la vida de quien nos esté escuchando, que podamos conocer del Dios que tenemos tan personal y que se hace más personal en la adversidad. ¿No es así? Ciertamente, Claro que sí. Y bueno, tenemos unos invitados que para mí me da mucho gusto tenerlos aquí porque sé que son personas de testimonio, sé que son personas que conocen a ese Dios que se hace tan personal con nosotros en la adversidad. Gracias por Amén. estar aquí, gracias por compartir ese testimonio para que nos puedan escuchar y saber que hay un Dios de poder. ¿Cuáles son Amén. sus nombres? Eh, mi nombre es Nairobi de Segovia. y mi nombre es Gaudí Segovia. ¿Y cuánto tiempo han conocido y caminado con el Señor? En mi caso, mi abuela desde que yo nací, ella me fue y me presentó ante el pastor en la iglesia y siempre estuve yendo a la iglesia, pero hay un momento en nuestras vidas donde nosotros mismos debemos decidir hacer la oración de fe, confesar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Así es. Y yo lo hice a los 13 años. A los 13 años, mi adolescencia, yo me la pasé en la iglesia. Gracias a Dios que me permitió eso. ¿Y usted? Bueno, pues yo sí nací en una familia que sí tenía el conocimiento de Dios. Siempre rodea a la familia gente cristiana, familiares cristianos, que comparten la palabra con sus familiares, pero más sin embargo, mis padres no iban a la iglesia, no tenían al Señor en el hogar, gobernando el hogar. Y bueno, crecí en ese mundo, en un matrimonio con muchos problemas, con una separación, una ruptura. Hubo una separación, ellos tuvieron cada uno sus parejas y nosotros estábamos creciendo en un hogar multifuncional. Papá con su pareja, mi mamá teniendo una otra pareja, creando otra familia y nosotros en el medio. Eh, pero conocí al Señor pues por medio de una situación bastante difícil para nosotros, que nos golpeó como familia, dado que en ese entonces yo enfermé con una enfermedad que para aquel momento no había como mucho tratamiento, mucha supervisión médica. Yo enfermé de hepatitis, una enfermedad del hígado, donde yo me encontré en una situación bastante crónica. Duré 3 meses con la enfermedad y en ese periodo de tiempo mis padres se desesperaron, mis padres empezaron a llevarme, a consultarme con diferentes médicos, llevarme inclusive a espiritistas, ya que mis abuelos compartían esas creencias. Sí. Y no había resultado, no había una forma donde yo pudiera ver una mejoría, sino que más bien cada momento era más difícil. Bueno, a resumidas cuentas, el doctor dice, este joven está muy mal, este joven está grave, hay que hospitalizarlo si fuera necesario y tenerlo allí amarrado, porque no se queda quieto y su hígado está a punto de desprenderse. Mi papá lloraba constantemente al pie de la cama, pero hubo un familiar, una tía, hermana de mi papá, que me lleva a la iglesia. En ese entonces había una actividad especial. Yo siempre he dicho que los servicios, las iglesias, debemos de creer siempre que es una actividad especial, porque Dios nos está esperando allí para tratar con nuestras vidas. No es que Dios esté en la iglesia ni en la casa, no, sino que cuando nosotros tenemos la disposición de ir en busca de Él, créanme que lo vamos a encontrar, allí va a estar Él. Estando allí yo tenía como 12 años. En ese evento, un predicador dice, aquí hay un hermano de la iglesia que trajo un familiar. El Señor me dice en mi corazón que ese familiar está altamente enfermo
pero que ahora acaba de recibir una sanidad, un milagro. Yo miro a mi alrededor, yo estoy escuchando esto, yo miro a mi alrededor y había más de 3.000 personas. Y yo dije, wow. ¿Cómo Dios me conoce? Porque yo de una vez lo asumí para mí. ¿Cómo Dios se dio cuenta de que yo estaba acá con esta enfermedad? Al terminar el servicio, corro a mi tía y le cuento aquello y ella me dice, ¿y qué sentiste? ¿Sentiste algo, una presencia especial? Yo no sentí nada. Pero no sentiste no nada. Y ella me dice, bueno, ¿qué no podías hacer? Bueno, tía, yo no podía brincar porque me sentía un dolor en mi hígado. Sentía un dolor en mi hígado. Entonces, bueno, salta a ver. Y yo empecé a saltar. No me duele. ¿Qué más no podía hacer? No podía correr. Corre, brinca, salta, agáchate. Me hizo hacer de todo en esa avenida. Eran como las 12 de la noche en una principal avenida de mi ciudad. Y yo emocionado porque no sentía dolor. A mí me dolía mi hígado. Y bueno, fuimos a casa y yo empecé a experimentar lo que era un Dios sobrenatural. De esta manera yo empecé a conocer a Dios. Yo empecé, tía, quiero conocer, háblame más de Dios. Ella me da una Biblia, me da unos libros que hablan de cristianos, de creyentes, de siervos de Dios. Y así empecé a comenzar mi vida cristiana con experiencias extraordinarias alrededor de mi vida, de mi juventud, de mi adolescencia. Y fui experimentando cada vez cosas más sobrenaturales. Porque creer en Dios es saber que Dios nos llama para cosas extraordinarias. La Biblia dice que el evangelio es un evangelio de poder. Hay que manifestar el poder. ¿Cómo lo hacemos? Creyendo, despertar la fe. El final de la historia no quedó con que no sentía nada, vino la confirmación. Y papá, como veía que yo estaba tan emocionado y corriendo y brincando, me decía, muchacho, te voy a llevar al laboratorio, necesito saber qué está pasando contigo. Cuando fue y vio los exámenes, el resultado de los exámenes decía, como nunca antes me había dado hepatitis, una sangre totalmente limpia. Siempre queda una señal, un rasgo de que quedó algo. No, tu sangre está totalmente limpia, nunca te había dado. Y de ahí empezó ahora mi papá también a creer, a mi mamá a creer, o sea, Dios de verdad aún hace milagros. Dios no es solamente la historia de la Biblia, lo sobrenatural de la Biblia, aún está en nuestras vidas queriendo hacer cosas extraordinarias. Exacto. Así es. Y esa fue mi manera como conocí al Señor, cómo me acerqué a Dios y empezamos a un ministerio, crear ministerio, participar en la iglesia, en teatro, siempre buscar una actividad que hacer. A los 13, 14 años estaba haciendo las artes escénicas, alrededor de 3.500 personas. Wow. Y eso para mí era una emoción extraordinaria, era un privilegio. Siempre he visto los ministerios que son un privilegio, porque en casa me veían frente a un espejo actuando, haciendo ensayos de teatro. Ellos no se imaginaban para qué era eso. Cuando ellos fueron a verme, es que esto es espectacular, esto es extraordinario, lleno de gente actuando y ministrando, mucha gente llorando. Y bueno, de allí inició una trayectoria ministerial hermosa con jóvenes, con las artes escénicas, teatro. Y bueno, esa fue mi experiencia de adolescencia. Sí, wow, tremendo. ¿Y usted? Bueno, le cuento que más adelante, cuando nosotros nos casamos, siempre nosotros como cristianos pasamos por procesos, por circunstancias. Y nos tocó recién casados, una experiencia bien fuerte. Yo estaba embarazada, un embarazo perfecto, pues médicamente controlado, todo bien, una niña y la ilusión de la primera bebé, ¿cierto? Sí. Y bueno, ahí estaban muchos sueños, la cunita, todo preparado, hasta el momento cuando uno va a dar a luz. Yo fui a dar a luz y hubo ahí negligencia médica y la bebé murió al nacer. Ella estuvo horas, como quizás 12 horas. Como 12 horas. Sí. La cual en ese momento a mí me tuvieron que hacer una cesárea de emergencia y todo eso pasó fue al momento de nacer.
O sea, el resto de los 9 meses, todo bien. Sí. Eso fue impactante para nosotros como matrimonio. Bueno, ese día yo no me enteré, yo me enteré fue al otro día de la noticia. Fue duro, fuerte, más sin embargo es importante recalcar que en ningún momento, y Dios sabe, yo no le pregunté por qué. Siempre, es más, se acercaban personas a mí a visitarme eso. Y era algo así como cuando visitaban a Job, los amigos. Más bien ellos decían, pero ¿por qué Dios permitió esto? Los grandes amigos. ¿Por qué Dios permitió esto? Más sin embargo yo callaba, me dolía, lloraba, pero yo decía, Señor, contigo está mejor. No podía estar en mejores brazos que estar contigo. Esa era mi respuesta para Dios. Siempre fue así, a pesar de esa gente que, incluso familiares que se me acercaban y lo que preguntaban era el por qué, el por qué. Sí. Y yo siempre le dejé eso en manos del Señor. Mas, sin embargo, en mi corazón quedó temor, mucho temor, de volver a quedar embarazada, de volver a pasar esos 9 meses bien y que al momento en mí quedó ese temor. Más adelante pasaron 3 años y yo tuve un encuentro con Dios, un encuentro cara a cara con Dios, donde Él en verdad me restauró y me hizo libre del temor. Yo fui libre. A mí me preguntaban, ¿y cuándo vas a tener hijos? De hecho, los médicos recomendaban que yo debería de estar embarazada rápida. Decían porque así ella superaba el duelo, lo traumático. Más fácil, o el trauma y eso. Más sin embargo, en mí estaba ese temor. De hecho, algo que no les dije y es que esa cesárea que me hicieron por la emergencia y eso, surgió complicaciones y yo tuve 40 días hospitalizada. Aparte de que había muerto la niña, era mi salud la que estaba en riesgo en ese entonces. Entonces, bueno, imagínense el temor que yo tenía de volver a quedar embarazada. Pero Dios, que es grande, maravilloso, y Él transforma todo. Ese día que yo, hace 3 años después, yo tuve un encuentro con Dios. Dios ministró mi vida, sanó mi corazón, sacó de mí el temor. En verdad yo salí otra persona. Salí empoderada, como dicen. Eso fue lista un para rompimiento. Lista que al mes yo estaba embarazada. Sí. Wow, gloria a Y Dios. después esa fábrica no quería parar porque tuve 3 hermosas niñas. Así Sí. Y bueno, Yo soy testiga. Hermosas niñas. y de hecho a la mayor le pusimos por nombre Silén y eso significa Dios compensó. Wow. Con el nacimiento de Silén, Dios compensó toda esa tristeza. Yo estaba triste, aunque no iba a la iglesia, aunque trataba de no aparentarlo, pero Dios, que conoce los corazones, Él sí sabía cómo estaba yo. Aunque cuando yo decía, no, ahorita no quiero tener hijos, ahorita no. Pero Dios sí sabía que dentro de mí lo que había era temor. Y bueno, eso fue una adversidad, un proceso que pasé en el cual, como les digo, nunca le pregunté a Dios el por qué, simplemente lo acepté y Dios transformó mi corazón. Pues disculpe. Sí. ¿Y qué aprendió en ese proceso? ¿Qué fue la enseñanza que le dejó en una sola palabra ese proceso? A que no estaba sola, Gloria a Dios. a que Él siempre estuvo conmigo. Así es. Hay una parte en esa experiencia donde ella vivió ese proceso difícil en el hospital de contaminación, donde los médicos inclusive no la querían aceptar porque ella venía de otro centro hospitalario. Por el grado de complicada que estaba, al verificar el trabajo que había hecho el médico de la cesárea, se dieron cuenta de que había mucha parte que estaba dañada, mucha parte deteriorada, y no tenía un tiempo para decir ya puede recuperarse tranquilamente, puede irse a casa. Y eso recuerdo que ellas tenían que hacerle un curetaje, que le llaman los médicos, y como había mucha contaminación, su cuerpo no aceptaba lo que era la anestesia. Sí. O sea, iba a doler. Y esa curación lo iban a hacer todos los días, hasta que despegaran todo lo dañado, todo lo malo, y crearan una nueva piel. Y yo recuerdo que empezamos a orar, empezamos a pedirle, Señor,
toma el control de esta situación, toma el Sí. control de la salud. Empezaron a ella a trabajar la primera vez, los médicos con mucha preocupación para trabajarla, y resulta que no había nada de dolor en ella. Y los médicos, pero ya va, no te duele, no sientes nada. No, no duele. Y eso fue muy sorprendente para todos los médicos, siempre cambiaban la guardia y ellos decían, es increíble cómo esta mujer en la condición que está y le estamos haciendo este trabajo de curación, no sienta nada de dolor. Sí. Otra experiencia, y dentro del hospital el tratamiento era muy costoso. Ellos nos daban unos embotellamientos de antibióticos que era muy costoso. Yo recuerdo que compré 2. Yo dije, Dios mío, ¿dónde voy a sacar yo dinero para todo esto? Yo tenía un buen trabajo en ese entonces, pero era muy costoso. Sí. Y orando, recuerdo yo que a ella le llega una ancianita en el hospital. Una ancianita mandada por Dios. Entra a la habitación con una caja llena de todos esos frascos de botellas de antibiótico. Téngalo aquí, no diga que yo se lo traje, no diga nada, pero ¿quién es usted? Y bueno, así como llegó, se fue. Y bueno, Dios, como ella me hizo recordar ahora, que Dios siempre estuvo con nosotros en medio del proceso. Porque se hace presente en esos pequeños detalles. Exacto. Es cuando Dios se personaliza, porque lo podemos ver en esos pequeños detalles que no es en una iglesia que está ocurriendo, es en un hospital, donde Dios se hace presente en esos pequeños detalles, y ahí es donde vemos que Él se personaliza con nosotros, ¿verdad? En medio de esa adversidad. Pero yo tengo entendido que pasando eso, tuvieron otro proceso como pareja. Cuente, cuando usted fue secuestrado. Oh, ok, bueno. Nuestras experiencias de secuestro, de robo, de hurto, Otro proceso de son muchos, adversidad. porque sucede que nosotros empezamos a trabajar posteriormente al nacimiento de nuestra primera niña, empezamos a trabajar con toda nuestra energía en la iglesia, dedicando nuestro tiempo, nuestro esfuerzo. Empezamos a trabajar con ministerio juvenil. Nuestro ministerio de jóvenes éramos 6 jóvenes, y nosotros sabíamos que teníamos un llamado a la juventud, pero no teníamos quizás las herramientas, las estrategias, cómo empezar, cómo desarrollarlo. Nuestro pastor en ese entonces, muy amado, muy querido, él viene y nos envía a Bogotá. El grupo de los 6 jóvenes nos envía e invierte en nosotros un proceso para crecer ministerialmente en una de las iglesias más grandes de Sudamérica. En ese entonces estaba moviendo una cantidad de miembros, más de 100,000 miembros. Y fue un crecimiento arrollador que tuvimos nosotros espiritualmente, materialmente. Nos fuimos capacitando y regresamos 5 semanas después a Venezuela. Cuando regresamos a Venezuela, nosotros teníamos que vaciar ese conocimiento y poner en práctica lo aprendido. Y eso fue lo que hicimos. Empezamos yo era poco sociable donde vivíamos. Empecé a conocer a las personas, a saludarlas. Iba camino al súper, a la farmacia, ya no usaba los vehículos que teníamos, sino que iba a pies, Sí. a caminando para saludar a las personas y tener un contacto con ellos. Y de esa manera nosotros fuimos relacionándonos cada vez más con jóvenes. Dios me abre una puerta para empezar a trabajar, como 3 días después de haber llegado de Colombia, con un hermano de la iglesia, entregando paquetes, sobres, una moto. Y yo, bueno, trabajando con esto, nos sucede una experiencia que yo la llevo a ella a un lugar, y de regreso me sale el encuentro de 2 hombres armados. Wow. Y me detienen en una encrucijada. Cuando me dicen, bájate de la moto y entrégame tu bolso. En el bolso yo tenía una gran cantidad de dinero de la empresa donde yo le estaba trabajando. Yo me niego a entregarle el bolso. Yo le digo, son cosas de mi trabajo, me estás quitando mi transporte, ahora me vas a quitar mi material de trabajo. Sí. Ellos se llevan la moto y ellos me llevan a una cuesta armado. Yo, Dios mío, ¿qué está pasando? Esta gente que quiere hacer conmigo. Yo pensaba que me iban a disparar.
Sí. Con pistola en mano me llevan como a un riachuelo y me dicen, quédate aquí, si subes, te disparo. Él se regresa y ellos se van. Bueno, ese fue mi primer shock. Yo decía, oh, pero no entiendo, o sea, estoy llegando de Bogotá, estamos trabajando en un ministerio, mi esposa está recién está embarazada, pero ¿por qué no sucede esto? Y yo pues hice un tiempo de silencio y yo dije, bueno, el Señor obrará. Mi papá me ayuda, mi papá es una persona que siempre ha estado muy pendiente de nosotros, a pesar de que nos casamos muy jóvenes, él siempre ha estado allí. Y él llega con una moto y me dice, tranquilo hijo, aquí está esta moto, continúa trabajando. Posterior a ese robo, a un mes y medio aproximadamente, entregando un paquete, tenía un nuevo trabajo, un nuevo salario, estábamos mucho mejor. Cuando llego a ese estacionamiento, resulta que encuentro una moto muy parecida a la que yo tenía, pero muy diferente en el sentido del color, y es que estaba más nueva. Yo dije, pero ven acá, esta moto se me parece a la que yo tuve. Resulta que cuando me la detallo, consigo un detalle mínimo que la había creado yo en mi moto, que me habían robado, y me doy cuenta que esa era mi moto robada. Llamo a mi papá, trae los papeles, y resulta que el hombre dijo, no quiero tener problemas, llévense la moto, es suya. Y habíamos recuperado una moto, pero mejorada. Y eso me enseñó por un tiempo, y hasta el día de hoy, que lo que Satanás quiere robar a nuestras vidas, él deberá de regresárnoslos. Él debe de devolvernos. Proverbios 6, 30 y 31 habla de que si el ladrón ese es encontrado, si es descubierto, deberá de regresarlo, y aún 7 veces más debe de regresarlo. Entonces, si yo lo tomo, hey, Satanás, tú me robaste, no me vas a regresar ahora porque me quitaste mi bien, no me lo vas a regresar igual, me lo deberás regresar mejorado. Y así fue, recibimos esa moto mejorada, y eso fue un principio para nosotros como familia. Nosotros vivíamos en una zona de riesgo en Venezuela, en mi ciudad. Era peligrosa, pero era el lugar ideal para ganar almas para Cristo. Era el lugar ideal. El Señor nos llevó con un propósito. Y en ese tiempo empezamos a llevar jóvenes a la iglesia. Muchos jóvenes conocieron a Cristo. Inclusive llevamos hasta autobuses llenos de personas de la comunidad a la iglesia. Cuando no conocíamos a nadie, empezamos a relacionarnos con todo, a hablarle de Cristo, hablarle de que existe un Salvador, el que le puede ayudar en su vida. Y empezaron a venir muchas almas a Cristo. Tuvimos experiencias extraordinarias, también tuvimos ataques del enemigo. El enemigo no ataca a gente que no esté haciendo nada. A los que no están haciendo nada, lo deja dormir. Sí. Lo deja entretenerse en la televisión. Pero si tú estás trabajando para Cristo, tienes a un enemigo número 1. Sí. Él va detrás de ti. Se viene con todo. Nosotros podemos recordar que tuvimos en ese proceso un accidente. En una de mis motos, tuve un accidente donde yo llego grave al hospital, me llevan en ambulancia, y estando en el hospital con frisura en la cadera, hematomas en mi cuerpo, mi cabeza, las manos las tenía rotas, se me habían rasgado, en cada nudillo se me había rasgado las piernas, tenía toda mi parte, mis cuerpos dañada. Y cuando ellos llegan y me hacen ecos, se dan cuenta que hay cosas dañadas en mi organismo. Y la doctora que me está revisando llama a otros médicos, habían 3, 4 médicos alrededor de mí, sorprendidos con lo que estaban viendo. Y yo le miraba la cara a ellos y yo empezaba a orar. Esto tiene que ser una trampa del enemigo. Yo estoy bien, yo estoy sano en el nombre de Jesús. Yo le digo a la doctora, disculpen, yo necesito levantarme e ir al baño. Tú no te puedes levantar, Mesía, tú no puedes ni caminar. No sé cómo voy a hacer, pero necesito ir al baño ahora. Llame a mi esposa. Cuando ella llegue, me acompaña al baño, yo le explico lo sucedido y empezamos a orar. Empezamos a decir, Señor, lo que está dañado, ahora, Señor, empieza a obrar. Conozco al Dios de milagro. Si tú me sanaste de una hepatitis, me puedes restaurar nuevamente mis órganos. Y vuelvo ahora a la camilla, me vuelven a colocar el eco, a continuar haciendo el eco, y ella vuelve a llamar a los médicos. Algo pasó, dijo ella.
Y todos sorprendidos, pero ¿y dónde está lo que estábamos viendo ahora? Y yo ya sabía quién estaba conmigo. Y nosotros, siempre hay una persona que te va a juzgar. Sí. Siempre van a haber personas, te sucedió esto porque estabas en pecado. Te sucedió esto porque estabas mal, corrige lo que está mal. Y Siempre. eso sucedió, pero... Los amigos de Hawk están por todas partes. Ajá, exacto. Y nosotros no nos íbamos a, aunque querían levantar juicio en contra de nosotros, algunos hermanos o líderes de la iglesia, nosotros sabíamos quiénes éramos en Cristo y cómo estaba obrando el Señor Eso en es lo nuestras vidas. número uno que uno aprende en la adversidad. Definitivamente. Que hay siempre adversarios que van a estar atacando cuando hay un propósito en nuestras vidas. Amén. Pero lo segundo es eso. Tener la convicción Sí. en uno mismo, quiénes somos en Cristo. Sí, porque si no eso te tumba. Exacto. Porque el golpe no es querido, el golpe es a matar. Sí. Y uno tiene que estar bien asegurado de eso. ¿Quién es uno? Exacto. ¿Quién le sostiene a uno? Claro. ¿Verdad? Es que mira, para el Señor humillamos nuestras vidas. Delante del Señor humillamos nuestro corazón, nos podemos arrodillar, hincamos nuestra frente delante de Él. Pero para el adversario hay que pararse firme, levantar la frente, decir, darle los altos, los stop. Hasta Sí. aquí es tu límite. Sí. Yo recuerdo un día que llegamos a casa, estábamos emprendiendo un nuevo comercio y veníamos en una moto, y cuando llegamos a casa viene detrás de nosotros unos hombres montados en moto y sacan pistola y nos apuntan enfrente de la casa. Salieron las niñas a saludarnos, papá, y salió una muchacha que estaba con nosotros, trabajando con nosotros en esa época, y recuerdo que él nos baja de la moto, yo le entrego la llave y le digo, quiero decirte antes que te vayas que estás robando a un varón de Dios, vete, pero antes que te vayas quiero que sepas que robaste a un hijo de Dios, y si tú robas a los hijos de Dios, estás robando al Padre. Si robas a los hijos, robas al Padre. Cuando él me escucha, él se devuelve y me entrega las llaves. Discúlpeme, varón, me dijo. No quiero quitarte tu pertenencia. Y se fueron. Cosas como esta nos sucedieron muchas ocasiones. ¿Y qué aprendieron ahí? ¿Qué es la lección ahí? Cada vez nos aumentaba nuestra confianza que no estábamos solos. Cada experiencia que vivíamos en la calle, podíamos darnos cuenta de que Dios es real y que grande es su poder. Así es. Que no estamos solos en la vida. Que aunque tenemos un acusador que siempre va a querer juzgarte, señalarte, hacerte sentir mal, tenemos que sentirnos afianzados en la fe. Así es. Y bueno, tuvimos como 2 o 3 experiencias más de robos en la moto, pero tomando la parte donde usted me dice que me habían secuestrado en el carro, era porque un día ya habíamos comprado carro y andábamos, yo andaba trabajando en el carro. Había salido un domingo después del servicio, dejo a mi esposa en casa y yo me voy. Cuando yo voy de camino, me detiene un señor muy elegante. Ese señor me dice, necesito que por favor me lleve a tal dirección. Sí, cómo no, adelante, súbase. Cuando él se sube, yo sentí una presencia extraña. Sí. Hay personas que portamos presencia. No sé si se han dado cuenta, quizás ustedes también en casa, que llega alguien en su casa, usted conoce y puede sentir una presencia de felicidad, de gozo, de tranquilidad con una persona, pero también De puede que no sentir... haya que hacer para darle a esa persona porque está tan feliz. Exacto. Como hay personas que tú sentiste que cambia la atmósfera. Sí. Así me sucedió a mí. Sí. Yo decía, algo pasa, dije yo dentro de mí. Cuando él se monta, él de camino me dice, quiero que sepas que estás secuestrado. Te voy a llevar a un lugar donde tú me vas a dar el carro. Si tú ves a un policía, no te vas a detener. Si ves a una patrulla, a un retén policial, no te vas a detener porque te puedo hacer daño. Estoy armado. Sí. Y él empezó a hablarme. Claro, mi corazón se acelera, siento nervios, pero yo le empiezo a decir también a él, ok, tú quieres hacer eso, pero también quiero que sepas que vas con un hijo de Dios, que soy cristiano y que si tú me robas, robarás a un hijo de Dios. Él me mira y él me dice,
¿Tú eres cristiano entonces? Me dijo. Me la pusiste difícil. Yo no robo a los cristianos, me dijo. ¡Wow! Yo no robo. Y él me dice que él había tenido experiencia. Él comienza a contarme su testimonio de ladrón, lo que le había sucedido al No lo robar. conoce para invitarlo aquí al programa. Y él me dice, está bien, no te voy a hacer nada. Antes de salir a trabajar te voy a recomendar algo. Me dijo, ¿qué? Ora, me toca la rodilla. Cuando salgas a trabajar, ora primero. Arrodíllate en tu casa y ora. Luego sal a trabajar. Hasta las piedras hablarán. Y yo dije, bueno, buen consejo, está muy bien lo que tú dices, si ¿no? Dios puede levantar de hijos de Abraham, de las piedras también profetas que nos hablan, ¿verdad? Esa fue mi primer impresión con un amigo de lo ajeno, trabajando con mi carro, pero no fue el último, no fue el primero y el último. Después vinieron muchísimos más. Estamos en una época en Venezuela donde la situación, había mucha necesidad y muchos amigos de lo ajeno por todos lados, queriendo robar, queriendo todo esto. Y pues siempre tuve experiencia con ladrones que me querían quitar el carro. Una oportunidad monté una pareja de igual manera que me iban a atracar, la mujer iban detrás de mí y la mujer le decía al hombre que me atracara, que yo llevaba una emisora cristiana. Y él empieza a hablar conmigo, tú eres cristiano, ¿verdad? Sí, yo soy cristiano, asisto a la iglesia tal. Empiezo a hablar con él, me dice, detén el carro, nos bajamos. Y ellos se bajaron, sigue. Pero ¿por qué no lo vas a atracar? De una vez la mujer le había dicho, pero atrácalo. No, sigue, varón. Y me dejó ir. En otra ocasión, había una pareja, me detienen una mujer. Ella me dice, necesito que usted me lleve a un sector de la ciudad donde vivíamos. Y después que le doy el precio y cuadro con ella, se viene su pareja. Cuando el hombre se monta, él sentía aquella sensación de temor. Previo a esto, es un detalle muy importante que nosotros como los cristianos tenemos. Hay personas que hablan de la intuición. Hay que hacerle caso a la intuición cuando tú sientes algo, haz esto. Bueno, nosotros los cristianos tenemos que tener que Dios habla, que Dios te va a hablar. Y que cuando hay algo dentro de tu corazón, tú debes de accionar la fe y hacer inclusive cosas que parezcan locuras, pero tienen un propósito. Yo estaba orando por alguien. Incluso hay cosas que parece que uno está haciendo mal, pero no. Tiene un propósito para un bien. Yo estaba, en ese momento yo empecé a orar por alguien que no sabía, pero sentí una profunda necesidad de interceder por alguien, de orar por alguien. Yo, Señor, tú me estás poniendo en mi corazón a orar por alguien que no conozco, pero a esa persona que está desesperada, yo te pido, Señor, que le des una oportunidad, perdona sus pecados, ten misericordia. Yo estoy orando, 10 minutos después me detiene esta mujer. Cuando ella se monta, el joven me dice, te voy a decir algo, me dice él, yo soy ladrón y soy asesino, me dice el joven, pero no te preocupes, yo no atraco a taxista, me dice él. Pero si tú me vas a llevar a un sitio a buscar una droga, y quiero que sepas que yo soy un asesino muy buscado en mi sector, me dice el sector de donde él era, presentó y todo. Me presenta, yo soy el fulano de tal, él me llama, él me dice su nombre, su apodo, como era conocido. No sé si habrás escuchado de mí, yo no había escuchado pues ese apodo, pero sí sabía lo que él me estaba diciendo, eran verdades. Yo le dije, ok, ya te presentaste, ahora me presento yo. Yo soy cristiano, soy un varón de Dios y no te voy a llevar a buscar la droga donde tú dices. Si quieres te llevo a tu casa, pero hasta ese lugar yo no voy a ser partícipe de tu pecado, le dijo. Él se sorprendió porque él me estaba prácticamente amenazando. Sí, estaba creando en mí un temor. Y él me dice, o sea, tú eres cristiano, pero de los verdaderos, me dice él. Yo no sé cuál es tu concepto de los cristianos verdaderos o no, le dije. Pero sí sé que soy cristiano, que le sirvo a un Dios vivo, a un Dios real, y que estoy dispuesto a ayudarte. Él me dice, si tú eres verdadero y me quieres ayudar, ayúdame. Yo me voy a dejar ayudar por ti, me dijo él. Anota mi número y llévame a mi casa, y si tú eres un verdadero cristiano, me buscarás el domingo, me dijo. Iré contigo a la iglesia. Entonces, mientras íbamos de camino, él me comienza a contar episodios delictivos, episodios, crímenes fuertes, crímenes letales inclusive. Y yo, bueno, Señor, tú tienes el control de la situación. No es casualidad que ellos se han subido a este carro. Yo venía orando por alguien
quizás era por su esposa o por él, no lo sé, pero hay propósito en esto. El domingo lo llevé a la iglesia y empezó a ir domingo a domingo conmigo a la iglesia. Y son experiencias que fueron en el momento adversidades, porque nos podemos sentir amenazados por el enemigo. Pero mayor es el que está en nosotros, dice la Biblia, que el que está en el mundo. Y que nosotros somos luz en esta tierra y que las tinieblas no prevalecen en la luz. Las tinieblas se disipan, se han de disipar. Pero es necesario que nosotros sepamos quién es el que está dentro de nosotros. ¿Qué portamos nosotros? Un día estando nosotros en Panamá, me llaman para estafarme. Se hace pasar por un amigo y yo le digo al estafador, oye, ¿cuánto tiempo seguirás haciéndome creer que eres mi amigo? ¿No te has dado cuenta que no he caído en tu trampa? Y él me dice, ok, bueno, ya descubriste que es una trampa, me dijo. ¿Y cómo lo hiciste? ¿En qué fallé? ¿En qué falté? Porque él había ido a uno de mis contactos de Facebook y había estudiado la vida de esta persona y luego había virado para atrás y me había contactado. Yo le dije, bueno, a pesar de que estabas tratando de hacer un trabajo muy bien, se te pasó algo por alto. Le dije, ¿qué? Me dice él, que tengo el Espíritu Santo dentro. Y si tengo el Espíritu Santo dentro, difícilmente podrás engañar. Oh, buena respuesta, me dijo él. Excelente respuesta y me colgó. Quiere decir que es necesario tener intimidad con Dios. Es necesario tener presencia de Dios. Porque el enemigo está en este mundo. Sí. El enemigo quiere destruir familias, destruir vidas, destruir ministerios. El enemigo tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo número uno del enemigo? Los hijos de Dios. Los que están trabajando para Dios. Ese es el objetivo número uno. Los que tienen ese llamado, pero es que con facilidad los llamados se distraen. Hay unos que resaltan entre los llamados. Son esos escogidos. Sí. Cuando la persona sabe que ha sido marcado con un propósito, son escogidos para propósitos específicos, esa persona se va a distraer porque es el objetivo del enemigo, pero dentro de sí hay una pasión por volver. Hay algo que surge. Hay algo que dice, yo tengo que despertar, yo tengo que renacer de nuevo. El ministerio lo llama, lo demanda. Sí. Y eso somos nosotros. Somos escogidos para propósitos específicos. Dios nos ha bendecido de diferentes maneras. Nos ha traído a este país. Hemos tenido una trayectoria pues por diferentes países y hemos llegado a un lugar donde creemos que vamos a manifestar el poder de Dios, las maravillas de Dios, las buenas nuevas y se va a seguir desarrollando el ministerio. Sí. Un ministerio no queda en las cuatro paredes. Sí. El ministerio y el don del ministerio está dentro de cada uno que ha servido al Señor y quiere expandir su reino. Y se manifiesta en todas partes. Amén. Así para manifestarlo en todas partes. Y bueno, con estas palabras y con este sabor de boca, sabor de espíritu de Dios, porque se puede sentir que esas palabras están saliendo del mismo espíritu de Dios que cada quien porta, ¿verdad? Porque eso es lo que portamos, la presencia, el Espíritu Santo. Y el más grande llamado que tenemos nosotros los cristianos es a ser hijos de Dios. Amén. Ese es el más grande llamado que cada quien puede tener y el mejor título, el mejor llamado, ser hijos de Dios. Pero sobre todo, que no estamos solos. Tenemos un llamado a que sepamos que Dios quiere hacerse personal en nosotros en cada una de nuestras adversidades. Así que si tú estás pasando por una adversidad, número uno, te queremos decir a través de este testimonio, tú no estás solo. Hay un Padre que quiere estar contigo. Hay un Padre que te quiere hacer un llamado a decirte, tú eres mi hijo. Yo puedo estar contigo en esa adversidad. Yo puedo llevar esa carga que tú estás sintiendo, porque el día de mañana yo te voy a hacer regocijar y contar un testimonio como el que está hoy contándonos esta hermosa pareja. Amén. Gracias. Así que con esas palabras les bendecimos y gracias por estar con nosotros. Bendiciones. Bendiciones.